Hola queridos amigos, pacientes y a todos los que nos escuchan, bienvenidos a este quinto episodio de su podcast Bien Nutrir. Y Moni, hoy les traemos un tema que yo creo que va a despertar el interés de todos, va a resolver algunas dudas y probablemente sea una puerta para abrir otras tantas. Hola Yare, hola a todos, ¿cómo están? Sí, qué emoción, ya el quinto episodio de Bien Nutrir. ¿Y qué tema? Mitos de la alimentación. Yo creo que necesitaremos mucho más tiempo, Yare, para cubrir esto. Pero bueno, se nos hizo un tema muy interesante, muy agradable para que podamos resolver algunas dudas que también ustedes nos han hecho favor de enviar en sus comentarios, de preguntarnos en las consultas. Y bueno, pues si te parece, Yare, empezaremos con algunas de ellas. Uy, qué miedo, Moni, la verdad. La verdad sí, este es un tema Porque terrorífico. esto sí es como todo un debate, es un tema de opiniones, de experiencias y a partir de ahí pues es que van surgiendo todas estas inquietudes y leyendas urbanas. Exacto, y mitos son leyendas y mitos. con que nos encontramos. Y como bien lo dices, en la consulta o los escuchamos de pronto en alguna conversación, en una reunión. Así que son tantos que ni siquiera sabemos, Moni, ¿Por dónde empezamos? Claro. ¿Qué te parece, Yare, si empezamos por esta parte de que saltarse muchas veces tiempos de alimentación o algún tiempo específico de comida es bueno para bajar de peso? Por ejemplo, uno de los mitos más comunes es ese: saltarse el desayuno nos ayuda a bajar de peso. ¿Mito o realidad? Mito. Mito, por supuesto. Recuerden que dentro de lo que platicábamos por allá en el primer episodio de la alimentación correcta, de una alimentación sana, equilibrada, pues mencionábamos que es necesario hacer, Yare, por lo menos si son niños, por ejemplo, en la etapa del lactante preescolar, 3 comidas al día, y en los adolescentes y adultos, 5 comidas al día. Recordemos que estar omitiendo algún tiempo de alimentación no nos va a ayudar a perder peso, al contrario, nos puede llevar a tener deficiencias, sobre todo específicamente de calorías, de que no nos alcance la energía para hacer todas nuestras actividades, y algunos nutrimentos como las vitaminas y otro tipo de componentes, Yare. Entonces, definitivamente en este mito vamos a tener que decir, en este punto vamos a tener que decir que es todo un mito el saltarse tiempos para que puedan estar en un peso saludable. Claro, Moni, y yo no me imagino a un niño al que tengamos Sin que, desayunar, si bien ¿no? es cierto, yo no trato con niños, pero en tu caso o a los que tienen niños en casa, ¿no? Que no les den de desayunar. O sea, sí es un momento primordial del día. Claro. Y a mí de pronto me pasa con adultos que me dicen, es que no me dio tiempo de desayunar, es que el trabajo, es que esto. Pero ¿sabes qué, Monique? Están llegando al mediodía o a la hora que comen ya, desesperados. Y eso de saltarse un alimento, lejos de ayudarte, pues te lleva a que termines cayendo en los excesos. Así es. Sobre todo lo comentamos, queridos amigos, porque está ahorita muy de moda el ayuno intermitente. Entonces, recordémoslo, no es para todos, debe estar muy bien asesorado, de manera que un profesional los acompañe en todo momento, un profesional de la nutrición, pero en una manera, en un esquema muy sencillo, nosotras podríamos inclinarnos a que no omitan tiempos de comida. Claro, Moni. Y bueno, esto que mencionaste con respecto al ayuno intermitente, eh, nosotras siempre buscamos transmitirles toda esta información que tenga algún respaldo y seguramente en otro momento, en otro episodio hablaremos de este tema que sabemos que es de interés o de inquietud para muchos hoy día. Así que les estaremos dando información más detallada. Ok, Yare. Y, por ejemplo,
¿qué tal de esta afirmación de que comer en la noche nos hace engordar? ¿Mito o verdad? Pues también es un mito, Moni, y pudiera tener las dos caras, porque si regresamos a uno de los episodios en el que hablamos de las leyes de la alimentación, que mencionábamos la que debe ser completa, equilibrada, variada, pues las porciones son importantes, ¿no? Claro. El que yo pueda comer en la noche un alimento que contenga una proteína, es decir, un queso, por ejemplo, con un carbohidrato, una tortilla, una quesadilla, pues claro que no me va a engordar. Así es, al contrario, te estás nutriendo, Sí, ¿no? porque aparte en la noche, pues necesitamos energía también. Así es. Lo único que hay que tomar en cuenta aquí es que recordemos que el metabolismo sí tiende a hacerse un poquito más lento, ¿no? A trabajar más despacio conforme avanza el día. Entonces hay que elegir bien los alimentos. La noche. En la noche. Pero de eso a no comer o que ya evitemos cualquier tipo de alimento para no subir de peso, mito totalmente. Claro. Muy bien. Y bueno, ¿qué hay de la parte de que para perder peso se tiene que ser vegetariano forzosamente? Recuerden que todo esto lo estamos preguntando y estamos siendo portavoces de lo que nos preguntan. Ustedes hicieron sus mitos, sus preguntas y les estamos dando aquí solución. O tratando de darles la respuesta científica de por qué sí es mito o por qué en efecto es una afirmación. Bien, Moni, empezaré por decir que si bien es cierto, hay mucha gente vegetariana o ahora incluso vegana que tienen esa práctica, sí pierden peso, desde luego. Y sobre todo si es una práctica reciente, ¿no? Si yo venía de un consumo de proteínas, por supuesto que ahora que las dejo, eso va a tener un impacto. Claro. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque incluso esa pérdida de peso inicial se puede ver a masa muscular. Y cuando estamos buscando tener una pérdida de peso, hablamos de ese exceso que se quiere perder, que es de grasa, porque además eso representa un riesgo a nuestra salud. Por lo tanto, Moni, aquí podríamos considerar que sí tiene una parte de verdad. Sin embargo, también el tomar en cuenta que si se realiza una dieta vegetariana sin una vigilancia y una directiva correcta, pues esto también va a llevar no solo a la pérdida de masa muscular, sino a crear deficiencias importantes. Exacto, a una desnutrición incluso, ¿no? Claro, algo muy común es anemia en pacientes vegetarianos, que no está mal la dieta vegetariana, ¿no? Pero por eso el que sea vigilada, el que tenga una orientación profesional es fundamental. Así es. Y bueno, esta parte creo que la relaciono mucho con otra de las dudas o de los mitos que nos preguntaban, que si los productos que son bajos en grasa o light, también llamados, son sinónimo de que son 0 calorías. No, eso definitivamente es un mito. Sin lugar a dudas, no tiene dos caras. Los productos light pueden incluso tener más calorías. Así es. O sea, porque light puede significar que esté reducido en algún componente. Es decir, puede tener menos sodio o puede tener menos grasa o puede tener menos azúcar y por eso, en teoría, es light, ¿no? Ajá. Pero puede ser que esté más alto en calorías porque, por ejemplo, un yogurt que dice light que tiene menos grasa, pero también tiene almidones, ¿no? O sea, por temas de palatabilidad, del sabor. De dar una consistencia. Claro, entonces va a tener más almidón, probablemente tenga azúcar. O sea, por eso hoy día encontramos yogurts naturales que dicen exceso de azúcares, ¿no? Sí. Porque justamente se les añade algo para que el sabor sea agradable.
Entonces, no necesariamente lo light es más bajo en calorías y con mayor razón no es algo que se pueda estar consumiendo y consumiendo porque es light. Eso es algo en lo que debemos de tener muchísimo cuidado, prestar atención, porque lo light no es igual a menos calorías, ni siempre tampoco es la mejor elección, porque, por ejemplo, Moni, si hablamos de un paciente que tiene un problema cardíaco, que se ha infartado y que hay que cuidar la cantidad de potasio y le damos un sustituto de sal que es alto en potasio, pues no es algo que vaya a beneficiar y a mejorar la calidad de vida de esa persona. Así es, y volvemos a lo que se comentaba en alguno de los episodios, ¿no? De individualizar y de llevar a cabo la consulta antes de decidir o optar por comer este tipo de, o por comprar este tipo de productos, Yare. Claro. Por ejemplo, aquí también nos preguntaban o incluíamos en que si el pan integral engorda menos que el blanco, o cuál es la parte aquí que sucede. Yo sé que se presta como a esto de que da un poco de risa, pero muchas veces son dudas que hasta nosotras tenemos, ¿eh? De verdad que nos hacen dudar con muchas cosas y con toda la mercadotecnia. ¿Qué pasa aquí con el pan? Lo que creo que nos pasa mucho es que preferimos el pan integral o pensamos que es lo ideal y dejamos de lado el pan blanco. Y esto también lo abordamos en el episodio de los nutrimentos, donde les compartimos un poco de que lo ideal con los carbohidratos y con los cereales era utilizar ambos y no quitar ningún alimento. Justo. Entonces, justamente al tener más contenido de fibra, pues un pan integral hace que nos dé más saciedad. Sí, Moni, yo aquí quiero recalcar que el que nosotros nos alimentemos, no se tiene que convertir en un sacrificio. Alimentarse correcta y sanamente no es sufrir, no es ahora comerme lo que a mí no me gusta. Sí habrá gente en la que sea más conveniente el uso de un pan integral porque tiene más fibra, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor una persona que tiene problemas intestinales o de hipertensión, quizá tampoco sea su mejor opción, y un pan blanco, o simplemente dice, a mí no me gusta el pan integral. No me gusta el sabor, ¿no? No tengo esa parte, y lo vemos en todas las variedades que hay de sin la orilla, solo la parte del cuadrito, ¿no? Algunos otros panes de panadería en general que se pueden utilizar y que se combinan muy bien con la alimentación usual que tenemos. Entonces no hay por qué preferir ahí uno u otro, simplemente son para necesidades diferentes. Claro, Moni, y con esto hay dos puntos que me surgen. Uno, justamente el hecho de que si comer todo integral es lo ideal, y lo otro que no puedo dejar de mencionar es el tema del el gluten y el pan. ¿Qué hay de eso, Moni? Ya lo sabía, ya sabía que lo ibas a mencionar. Todo mundo tenemos la duda del gluten. De hecho, estuvo mucho tiempo la dieta del gluten free o libre de gluten, etcétera. Pero bueno, aquí es lo mismo, Yare. Hay que individualizar. No todas las personas necesitan la fibra en exceso, y en este caso con el gluten, pues hubo una breve temporada, o no sé si breve o no, donde se optaba por quitarlo definitivamente, ¿no? Incluso todos los productos que vienen en los supers o que encontramos, todo el mundo buscaba el gluten. No sabíamos como que qué era, pero todo el mundo decía, si es cero gluten, es sano. Sí, y también yo siempre hago mucho hincapié en que pongamos mucha atención en qué me estoy comiendo y por qué me lo estoy comiendo, ¿no? Uh-huh. Y le digo a la gente en consulta, si tienes dudas, pregunta, porque no podemos ser tan radicales. El gluten, o sea, finalmente también es la proteína del trigo, del grano como tal, ¿no? Entonces, tener presente que para que se le pueda quitar esa sustancia al grano, hay todo pues, un proceso. Exacto, el proceso. Y que en ese proceso, pues, también se pierde sabor, se pierde fibra y también se pierden minerales que son importantes, ¿no? El zinc,
el magnesio, y que de pronto si no es una persona que tiene problemas de malabsorción o una intolerancia como tal al No hay gluten, necesidad de retirarlo. claro, porque seguramente eso también puede afectarle a esa persona y al rato encontramos una anemia y todo el mundo pensamos en los glóbulos rojos, ¿no? Ujú. Pero no es así. E incluso hay mucho de estos productos libres de gluten que tienen grasas trans Sí, y la sí, gente sí, no se da que es cuenta una de mezcla eso. de todos los Claro. otros elementos. Entonces, no todo es para todos, tengámoslo presente. Hay una razón de que existan los productos libres de gluten porque hay gente que de verdad sí es intolerante. O sea, que si se come una miga de trigo con gluten, o sea, se nos muere, ¿no? Ujú, ujú. Pero no es para todos. Y hay que ser lo que hablábamos con respecto a nuestra alimentación consciente, creo que también implica eso. No es seguir una moda, no es seguir lo que todo mundo está haciendo en este momento, ¿no? Exactamente, Yare. Y bueno, aquí, aparte de que surgen muchas dudas, se solucionaron algunas otras que teníamos. Me voy a ir al extremo opuesto, porque también hay quien dice o quien tiene esa duda de que entonces todos los alimentos naturales y que son saludables, por ejemplo, las frutas, se me ocurre ahorita, no fueron tan específicos, pero que podemos comer la cantidad que sea porque no hacen mal, no hacen daño porque son saludables. ¿Tú qué opinas al respecto? Digo, yo tengo muy mi teoría, pero aquí, ¿tú qué piensas? Bueno, las frutas mencionábamos en el episodio anterior que son carbohidratos que nos aportan fibra, pero también nos aportan azúcares. Ujú. Y un consumo elevado de azúcares, aun cuando sean naturales, también es incorrecto. Así es. Todo debe de estar dentro de un equilibrio. Son muy buenas las frutas, no podemos prescindir de ellas, pero no podemos tampoco caer en un exceso. Claro, y tampoco perder de vista que, por ejemplo, las verduras también tienen calorías y que no se pueden comer indiscriminadamente como un cóctel amplio, ¿no? De ellas, o las ensaladas jumbo que de repente se nos presentan en los restaurantes y que yo digo, bueno, pues es una ensalada, me la como toda, porque no me va a causar ningún problema. Claro, todos los alimentos que nos aportan un nutrimento nos van a dar calorías. Así es. Unos en mayor y otros en menor cantidad, pero siempre vamos a tener calorías presentes. La ventaja con las verduras es que es un aporte mínimo y bueno, tienen esa ventaja de igual fibra, vitaminas, sobre todo minerales, pero ojo, porque hay quien come muchas frutas y cero agua, Moni. Así es, Yare. Y has dado en el clavo de otra cosa que te iba a preguntar del agua, pero también lo voy a relacionar con un comentario que nos decían que si la fruta de postre engorda. Es justo lo que acabas de explicar, ¿no? Ya dio claramente el por qué no se puede utilizar tanto como postre. O sea, sí se puede, pero en una ración muy específica y no del diario. Claro, siempre a mí mucha gente me comenta, es que siempre después de la comida busco algo dulce, Ujú. y nuevamente hay azúcares de diferente tipo, ¿no? El azúcar de las galletas, el azúcar del pastel, el azúcar de la fruta, em, consumido en una porción moderada no resulta un problema. Y bueno, sí considerar que más bien hay temas, a mí me ha pasado en consulta, Moni, que me dicen, es que a mí alguien me dijo que no debo comer fruta después de la comida. Si hay una relación, la fruta se fermenta. Claro. O sea, por el tipo de nutrimento que es, pues se va a fermentar. Entonces eso también va a provocar cierta inflamación que puede llegar a ser incómoda. Y yo lo pensaría más por ese Por ese aspecto, tema que por el claro, de las que por calorías. el peso, porque Ujú. entonces ya no vas a estar cómoda, ¿no? Finalmente hay un proceso inflamatorio después del consumo de alimentos en mayor o menor grado,
Pero va a haber algunos que justamente por ese tipo de metabolismo que tienen, pues se van a ser más evidentes e incómodos. Incómodos, exacto, sobre todo incómodos. Sí, 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 pero al final del día, pues las frutas y las verduras son alimentos que contienen nutrimentos y podemos consumir. Así es, Yare. Y bueno, por ejemplo, ahorita también nos están comentando en los comentarios que veíamos y todo del huevo, que creo que nosotros crecimos con ese mito de que el huevo no se debe de consumir porque eleva el colesterol. Aquí bueno, ya sabemos ahora que es totalmente un mito y que tiene mucho aporte en la nutrición, ¿no? Tiene muchísimos nutrimentos importantes. Sí, yo creo que nuevamente un punto central son las porciones. Porque si bien es cierto, el huevo la yema del huevo contiene colesterol y por eso muchas veces vemos que todos son claras. Pero incluso igual, yo se lo digo a la gente, la razón de no quitarte la yema es porque tiene una calidad de proteína muy buena. Claro, ¿no? Tiene luteína, tiene una proteína excelente, tiene vitaminas liposolubles, tiene vitaminas A, vitamina K. Entonces, son sustancias sumamente benéficas para nuestra salud, Yare. Por lo tanto, sí, hay que consumirlo completo, pero igual, en un plan donde no sea del diario y combinarlo con otras proteínas como la carne, el pollo, el pescado. Sí, claro, porque no me puedo echar mi licuado con 3 huevos en el desayuno y después en la tarde comerme mi otro batido con huevos, porque al final todos tenemos un requerimiento de colesterol al día y claro que si yo consumo una cantidad pues alta, voy a estar por encima de ese requerimiento, ¿no? Seguro. Entonces, esto que tú decías de qué nos aporta, Moni, de las vitaminas, también me lleva a otro mito que igual tiene 2 caras, las vitaminas justamente. Hay quien dice que las vitaminas engordan o quien dice necesito suplementos de vitaminas. Los extremos. Claro, ¿qué hay de eso, Moni? Bueno, en pediatría es muy común que todas las mamás, la mayor preocupación es, mi hijo no está creciendo, vine específicamente a que le dé. O sea, no te dicen vengo por un plan de alimentación. Cuando uno les explica factores como, a ver, mami, esta es la estatura del papá, la estatura de la mamá, y es un promedio, no vamos a tener aquí un Michael Jordan de 2 metros. Necesitamos una estatura que se aproxime a la de ambos, y las vitaminas no es su función. Sí es la función de la vitamina como tal, natural, el que el individuo crezca, es parte de su función en los primeros meses y años de vida. Pero como un comprimido, como lo conocemos, como vitaminas en cápsulas, en gotas, en gomitas, para los niños hay muchas presentaciones, incluso hay vitaminas que vienen ya integradas en un popote y se colocan en el líquido y el niño al sorber ahí está como tomando las vitaminas. Entonces, esto es muy útil para que se las tomen, pero en los casos que se necesita, cuando ya hablamos de deficiencia o de ciertas enfermedades. Y en el caso de los niños sanos, cuando el tema es no quiere comer, no quiere subir de peso, no crece, ojo con las vitaminas de más. No es algo que se recomiende y sí es algo que incluso también en el adulto, Yare, puede ocasionarnos problemas a nivel hepático, renal, muchas consecuencias. O sea, la dosificación alta de las vitaminas puede ocasionar toxicidad. Recordemos que muchas de ellas se eliminan a través de la orina, pero hay otras que se acumulan, entonces no debemos de fomentar su consumo pues así, sin estar seguros de un estudio bioquímico que lo soporte. Sí, y justamente lo platicábamos, Moni, antes de empezar hoy, con respecto a esta alta suplementación
que se dio a libre demanda, ¿no? De todos tomemos vitamina C para protegernos en el invierno por el COVID, las enfermedades de vías respiratorias. Y esto que tú comentas con respecto a una sobredosificación y las consecuencias que puede tener. Si bien es cierto, las vitaminas no tienen calorías, como consecuencia no engordan, tampoco podemos tener un exceso de ellas. Claro. Y también considerar que, por otro lado, una deficiencia de vitaminas también se puede presentar y hay manifestaciones importantes, pero el que tengamos, está demostradísimo que una alimentación completa, sana, equilibrada, variada, va a cubrir esos requerimientos. Por lo tanto, en condiciones de salud no es necesaria la suplementación. Exacto. Y bueno, Yare, creo que hemos abordado varios mitos, pero no me odien, pero voy a meter un último, porque se tiene que decir así, que siempre lo escuchamos de todos. Esto no es una pregunta como de una persona, sino de hasta, no, cientos, ¿no? El limón quema grasas. Perdón, pero sí lo tenía que poner. ¿Qué hay de esto para concluir con nuestro programa de mitos de la alimentación? Bueno, un mito, es una mentira, no tiene ningún fundamento científico, no es verdad. No quisiera entender de dónde surgió esa idea, pero no tiene ningún efecto. Muchos de repente a mí me dicen, es que tiene un efecto termogénico. Y yo, sí. Ok, wow, qué bien, okay. que es científico. No tiene ningún efecto. Exactamente. La única manera de utilizar o de quemar esa grasa que se tiene es activándola, quemándola, haciendo ejercicio y teniendo una alimentación adecuada. Realmente evítense, por favor, tener alteraciones como gastritis, úlceras u otro tipo de padecimientos, de verdad, con algunas dietas que sí llegan a ser extremas. Entonces, creo que esta es una muy buena conclusión, Yare, para este tema. Es inmenso, lo sabemos. Sí, tratamos de abordar todos sus comentarios y los principales mitos de la alimentación. Escríbanos, por favor, si ustedes tienen más mitos de la alimentación o quieran que abordemos esto en otra emisión, pero de verdad quédense con eso. La dieta debe de no sufrirse, de ser adecuada, de ser rica, de comer bien. Sí, y siempre que tengan una duda, de verdad, yo sé que hoy día tenemos una gran accesibilidad a los medios, pero asegúrense de que la información que les estén dando sea correcta, sea una información que tenga un sustento y un respaldo, claro. Porque si no, al final de cuentas, lo que pasa es que estamos poniendo en riesgo a nuestra salud. Así es. Seguramente que se quedarán muchos mitos al aire, pero de verdad, créanos que estamos buscando dar respuesta a cada una de las cuestiones que ustedes tienen. Gracias también a los que nos han sugerido. Ya tenemos sus temas en la lista. Ténganos paciencia, los abordaremos en su momento. Pero bueno, por lo pronto les dejamos esto aquí y esperando que la información sea útil. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales a través de Facebook e Instagram. Como Bien Nutrir, y en la página de internet también nos pueden ubicar como www.biennutrir.mx o contacto@biennutrir.mx. En Toluca, Ciudad de México, y también no les habíamos mencionado, tenemos la consulta en línea tanto para pediatría como para adultos, así que en los datos que Moni acaba de darles, pues pueden contactarnos y estaremos muy gustosas de mantenernos en contacto con cada uno de ustedes. Gracias, Yare. Gracias a todos. Un placer por compartir hoy. Gracias, bye.